Durante meses, los organismos de inteligencia del Estado mexicano comenzaron a detectar movimientos inusuales dentro de la estructura armada, vinculada a la facción conocida como la Chapiza, el grupo que responde directamente a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, particularmente a Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Informes recopilados por diferentes áreas de seguridad señalaban que un pequeño grupo de operadores armados estaba siendo movilizado constantemente entre comunidades rurales del estado de Sinaloa, aparentemente para reforzar puntos estratégicos que el grupo consideraba vulnerables ante la creciente presión de las fuerzas federales. Estas alertas no surgieron de la nada. Desde que el gobierno federal decidió intensificar las operaciones contra el cártel de Sinaloa, múltiples agencias comenzaron a compartir información en tiempo real para intentar anticiparse a los movimientos de las células más violentas que operaban en la región. En ese contexto empezó a tomar forma un operativo que, con el paso de las semanas, terminaría convirtiéndose en uno de los golpes más comentados contra la estructura armada de la Chapiza. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. El nombre que comenzó a aparecer constantemente en los reportes de inteligencia fue el de Omar García Harfuch, quien para ese momento ya era considerado uno de los principales estrategas dentro del aparato de seguridad federal. Su experiencia previa coordinando operativos complejos había demostrado que la clave para desarticular células armadas no estaba únicamente en el despliegue de fuerza, sino en la capacidad de reunir información precisa, seguir patrones de movilidad y actuar en el momento exacto. Según las versiones que circularon posteriormente entre fuentes cercanas a la investigación, la operación no se improvisó. Durante semanas se realizaron labores de vigilancia discreta, análisis de comunicaciones y seguimiento a rutas utilizadas por operadores ligados a la Chapiza. La información indicaba que un grupo específico de sicarios estaba utilizando una zona rural como punto de reunión temporal, posiblemente para reorganizarse tras varios movimientos internos dentro del propio cartel. La guerra interna que desde hace tiempo sacude al cártel de Sinaloa había provocado que varias facciones reforzaran su seguridad, lo que a su vez generó mayor actividad armada en distintas zonas del estado. Los reportes señalaban que células leales a la Chapiza estaban intentando consolidar corredores estratégicos para mantener el control de rutas utilizadas para el traslado de droga y armamento. Ese contexto generó una presión constante sobre las autoridades federales, que buscaban evitar que esos grupos consolidaran posiciones que después serían mucho más difíciles de desmontar. De acuerdo con fuentes consultadas en aquel momento, la prioridad del operativo no era únicamente capturar objetivos específicos, sino desarticular la célula que operaba en esa región antes de que pudiera expandirse hacia otras comunidades. En los centros de mando donde se analizaban los informes, los analistas comenzaron a notar algo que terminó siendo determinante. Las comunicaciones interceptadas indicaban que el grupo armado tenía una rutina relativamente predecible. Se desplazaban en convoyes pequeños, utilizaban caminos secundarios y evitaban las carreteras principales para no ser detectados. Esa estrategia les había permitido moverse durante meses sin mayor problemas, pero también generó un patrón que eventualmente terminó delatándolos. Cuando los analistas lograron cruzar los horarios de movimiento con imágenes satelitales y reportes de vigilancia terrestre, se dieron cuenta de que el grupo utilizaba repetidamente un mismo punto como lugar de descanso y reorganización. Esa información fue suficiente para que la coordinación encabezada por Omar García Harfuch comenzara a diseñar un operativo específico. La planificación se desarrolló con extremo cuidado. Las autoridades sabían que cualquier filtración podía poner en riesgo a los elementos desplegados y permitir que el grupo armado escapara antes de tiempo. Por esa razón, la información fue compartida únicamente con un número reducido de mandos dentro de las fuerzas federales. El objetivo era simple en apariencia, pero complejo en su ejecución al localizar con precisión el punto donde se reunía la célula armada y desplegar un operativo suficientemente rápido para impedir su dispersión. Para lograrlo se utilizaron distintos recursos de vigilancia, incluyendo aeronaves no tripuladas, observadores en tierra y monitoreo constante de rutas cercanas. Las horas previas al operativo,
estuvieron marcadas por una intensa actividad en los centros de coordinación. Cada movimiento debía ser calculado para evitar enfrentamientos prolongados que pudieran poner en riesgo a civiles de las comunidades cercanas. La estrategia se centró en rodear el área antes de que el grupo armado pudiera reaccionar. Según los informes posteriores, el despliegue se realizó durante la madrugada, cuando la mayoría de los integrantes de la célula se encontraba reunida en el mismo punto. Las unidades federales se aproximaron utilizando rutas diferentes para evitar ser detectadas, cerrando lentamente el perímetro alrededor del lugar señalado por los reportes de inteligencia. Cuando finalmente se ejecutó la fase principal del operativo, la sorpresa fue un factor decisivo. Las fuerzas federales lograron establecer posiciones estratégicas en cuestión de minutos, lo que redujo significativamente la capacidad de reacción del grupo armado. Los informes oficiales posteriores señalaron que los individuos que se encontraban en el lugar intentaron reorganizarse rápidamente al percatarse de la presencia de las autoridades, pero la rapidez del despliegue impidió que pudieran escapar hacia las rutas que normalmente utilizaban para dispersarse. En cuestión de minutos, la operación, que había sido planeada durante semanas, llegó a su punto culminante. Los reportes preliminares que comenzaron a circular en las horas siguientes indicaban que el operativo había logrado neutralizar a varios integrantes de la célula armada vinculada a la chapiza, aunque las autoridades mantuvieron durante algún tiempo un manejo reservado de la información. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el grupo estaba compuesto por sicarios que cumplían funciones de seguridad y vigilancia dentro de la estructura de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. La eliminación de esa célula fue interpretada por algunos analistas como un golpe importante dentro de la estrategia gubernamental para debilitar las redes de protección que rodean a los principales líderes de la organización. Con el paso de las horas, más detalles comenzaron a salir a la luz. Se supo que el operativo había sido el resultado de un largo proceso de recopilación de información que involucró a diferentes agencias federales. También se reveló que las autoridades habían seguido durante semanas los movimientos de los integrantes de la célula antes de decidir el momento exacto para intervenir. Para los estrategas de seguridad, ese tipo de operaciones representaba una forma de reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales sin recurrir a despliegues masivos que pudieran escalar la violencia en las zonas afectadas. Sin embargo, el impacto del operativo no se limitó únicamente al resultado inmediato. Dentro del propio cártel de Sinaloa, la noticia generó una reacción inmediata. Las células armadas que operaban en distintas regiones comenzaron a reforzar sus medidas de seguridad, conscientes de que la capacidad de las autoridades para infiltrarse en sus movimientos era mayor de lo que muchos habían imaginado. Analistas especializados en seguridad señalaron que el golpe contra esa célula de la chapiza podría provocar ajustes en la manera en que los grupos armados se desplazan y se comunican dentro del Estado. Para el gobierno federal, el operativo también tuvo un significado estratégico. Demostraba que la combinación de inteligencia, coordinación interinstitucional y despliegue táctico podía producir resultados concretos. Incluso frente a organizaciones que durante años habían operado con relativa libertad en ciertas regiones del país, la figura de Omar García Harfuch volvió a colocarse en el centro del debate público, ya que muchos consideraron que su experiencia había sido clave para ejecutar una operación tan precisa. A pesar de ello, especialistas en seguridad advirtieron que la desarticulación de una célula no significa necesariamente el debilitamiento definitivo de una organización tan compleja como el cártel de Sinaloa. Estas estructuras suelen adaptarse rápidamente, reemplazando a los integrantes que pierden y reorganizando sus redes de apoyo. Por esa razón, el verdadero impacto del operativo dependería de la capacidad de las autoridades para mantener la presión sobre las distintas facciones que operan dentro del cartel. En los días siguientes al operativo, las comunidades cercanas al lugar de los hechos comenzaron a retomar lentamente sus actividades habituales. Para muchos habitantes de la región, los enfrentamientos entre fuerzas federales y grupos armados se habían convertido en episodios cada vez más frecuentes dentro de un conflicto que parecía no tener un final claro. Sin embargo, la operación encabezada por Omar García Harfuch dejó claro que el gobierno estaba dispuesto a seguir utilizando todas las herramientas disponibles para intentar debilitar las estructuras armadas que operan en el país. Mientras tanto,
Dentro de los círculos de seguridad y análisis criminal, el operativo fue estudiado como un ejemplo de cómo la inteligencia estratégica puede marcar la diferencia en la lucha contra organizaciones criminales altamente organizadas. La combinación de seguimiento prolongado, análisis de patrones y despliegue coordinado permitió ejecutar una operación que, en otras circunstancias, podría haberse convertido en un enfrentamiento mucho más largo y peligroso. Lo que ocurrió aquella madrugada en una zona rural de Sinaloa fue el resultado de semanas de trabajo silencioso, decisiones calculadas y una estrategia diseñada para aprovechar al máximo la información disponible. Para algunos, representó un golpe importante contra la estructura armada de la chapiza. Para otros, fue simplemente un capítulo más dentro de un conflicto mucho más amplio que continúa, desarrollándose en distintas regiones del país. Las horas posteriores al operativo estuvieron marcadas por un intenso movimiento dentro de los centros de coordinación de seguridad del gobierno mexicano. Los informes que comenzaban a llegar desde el terreno eran analizados con rapidez para reconstruir cada detalle de lo ocurrido durante la intervención. Dentro de las primeras evaluaciones, los mandos coincidían en que la clave del éxito había sido la precisión con la que se ejecutó el despliegue diseñado por el equipo cercano a Omar García Harfuch. No se trató únicamente de la presencia de elementos federales en la zona, sino de una estrategia que había sido construida paso a paso durante semanas de seguimiento e inteligencia. Cada movimiento de la célula armada vinculada a la chapiza había sido estudiado con cuidado, lo que permitió anticipar sus rutinas y reducir al mínimo la posibilidad de que lograran escapar cuando comenzó la intervención. Dentro de los reportes internos también se señalaba que el grupo neutralizado no era una célula cualquiera. Según la información reunida por las agencias de inteligencia, varios de los integrantes cumplían funciones clave dentro del sistema de seguridad, que protege a los operadores cercanos a Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Uno de los líderes más influyentes de la facción conocida como los Chapitos. En los últimos años, esa estructura había desarrollado una red compleja de vigilancia y protección que incluía convoyes armados, puntos de observación en zonas rurales y sistemas improvisados de alerta temprana para detectar la presencia de autoridades. La célula que fue localizada por las fuerzas federales formaba parte de ese entramado, actuando como un grupo móvil encargado de reforzar zonas donde el cartel consideraba que podía existir riesgo de incursiones por parte del gobierno. Los analistas que revisaban el caso sabían que ese tipo de células son fundamentales para el funcionamiento de organizaciones como el Cártel de Sinaloa. Aunque los líderes del grupo rara vez se exponen directamente, dependen de un sistema de seguridad compuesto por operadores armados que vigilan rutas, controlan accesos y reaccionan rápidamente cuando detectan movimientos sospechosos. Al desarticular una célula con esas funciones, las autoridades no solo eliminan un grupo de sicarios, sino que también debilitan temporalmente la capacidad del cartel para proteger ciertas zonas que considera estratégicas. Esa fue precisamente una de las conclusiones que comenzaron a circular entre los especialistas en seguridad que analizaban el operativo. Mientras tanto, en las comunidades cercanas al lugar donde ocurrió la intervención, los habitantes trataban de comprender lo sucedido. Durante años, muchas de esas localidades han vivido bajo la influencia de distintos grupos armados que se disputan el control del territorio. La presencia de convoyes de hombres armados se había convertido en una escena relativamente común, aunque eso no significa que la población se acostumbre realmente a vivir bajo esa presión constante. Cuando las fuerzas federales realizaron el operativo, varios pobladores afirmaron haber escuchado el movimiento de vehículos y el despliegue de unidades en la zona, aunque el operativo fue tan rápido que muchos apenas alcanzaron a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta que todo había terminado. En los días siguientes comenzaron a circular versiones adicionales sobre la manera en que se había desarrollado la investigación previa. Algunas fuentes señalaban que el equipo de inteligencia había logrado identificar a uno de los integrantes de la célula a través del análisis de comunicaciones interceptadas semanas antes. Ese detalle permitió seguir una cadena de contactos que finalmente condujo al punto donde el grupo solía reunirse. Aunque las autoridades nunca revelaron públicamente todos los métodos utilizados, expertos en seguridad coincidieron en que el uso combinado de vigilancia tecnológica y seguimiento humano fue determinante para ubicar el lugar exacto donde operaba la célula. La figura de Omar García Harfuch volvió a aparecer en los análisis de especialistas y medios de comunicación. Desde hace años,
Su nombre se ha asociado con operaciones complejas contra estructuras del crimen organizado y muchos consideraron que este operativo reflejaba nuevamente su estilo de trabajo, una combinación de paciencia, inteligencia y acción rápida cuando las condiciones son favorables. Para los mandos de seguridad, el objetivo de ese tipo de operaciones no es únicamente reaccionar ante hechos violentos, sino anticiparse a los movimientos de las organizaciones criminales para reducir su capacidad de operar libremente. Sin embargo, el impacto del operativo también comenzó a sentirse dentro del propio cártel de Sinaloa. Fuentes cercanas a investigaciones federales señalaron que la noticia generó preocupación entre algunas células vinculadas a la chapiza, que empezaron a modificar sus rutinas y protocolos de seguridad en organizaciones de este tipo. La pérdida de un grupo armado puede provocar una reacción inmediata destinada a evitar que se repita una situación similar. Eso suele traducirse en cambios en las rutas de traslado, el uso de nuevas formas de comunicación y la rotación constante de los integrantes de las células para evitar que sean identificados con facilidad. A pesar de esos ajustes, los analistas señalaron que la operación había dejado un mensaje claro. A las autoridades habían logrado penetrar, al menos en cierta medida, el sistema de movilidad de las células armadas vinculadas a los hijos de Joaquín Guzmán. ¿Lo eran? Ese detalle es particularmente importante porque durante años la estructura de seguridad de la chapiza se había caracterizado por su capacidad para moverse rápidamente entre zonas rurales y evitar enfrentamientos directos con las fuerzas federales. Si esa ventaja comenzaba a debilitarse, podría abrir la puerta a nuevas operaciones similares en otras regiones. Dentro del gobierno federal, el operativo también fue interpretado como una señal de que la estrategia basada en inteligencia estaba comenzando a producir resultados concretos. En lugar de desplegar grandes operativos que muchas veces terminaban generando enfrentamientos prolongados, la nueva estrategia buscaba identificar objetivos específicos y actuar con rapidez para neutralizarlos antes de que pudieran escapar. Esa metodología requiere tiempo, recursos y coordinación entre distintas agencias, pero cuando funciona puede producir golpes relativamente precisos contra las estructuras criminales. El caso también puso nuevamente en el centro del debate la complejidad de combatir a organizaciones que han desarrollado redes profundas dentro de varias regiones del país. El cártel de Sinaloa no es una estructura rígida con un mando único, sino una red de grupos que operan con distintos niveles de autonomía. Esa característica hace que la organización sea particularmente resistente a los golpes que recibe, ya que las células pueden reorganizarse rápidamente cuando pierden integrantes o territorios. Por esa razón, muchos especialistas advirtieron que el verdadero desafío para las autoridades sería mantener una presión constante que impida a esas células reconstruirse con facilidad. Mientras tanto, en los círculos de análisis criminal se discutía otro aspecto del operativo a la posible reacción de otras facciones dentro del cartel. En los últimos años, la organización ha vivido tensiones internas que en ocasiones han derivado en enfrentamientos entre grupos rivales. Cada golpe que reciben una de esas facciones puede alterar temporalmente el equilibrio interno y generar movimientos estratégicos entre los distintos grupos que buscan consolidar su posición. Aunque no existían señales inmediatas de que el operativo provocara un cambio drástico en esa dinámica, los analistas sabían que cualquier debilitamiento en una de las estructuras armadas del cartel puede tener repercusiones inesperadas. En medio de ese contexto, las autoridades continuaron analizando la información obtenida durante el operativo. Cada detalle podía ser útil para comprender mejor la manera en que operan las células vinculadas a la chapiza. Los vehículos utilizados, las rutas que seguían, los equipos de comunicación encontrados en el lugar y los contactos registrados en dispositivos electrónicos podían ofrecer pistas sobre otras células activas en la región. Ese tipo de información suele convertirse en el punto de partida para nuevas investigaciones que con el tiempo pueden conducir a operativos adicionales. A medida que pasaban los días, el operativo comenzó a consolidarse como uno de los episodios más comentados dentro de la estrategia reciente del gobierno contra estructuras armadas del narcotráfico. Aunque las autoridades mantuvieron un perfil relativamente discreto sobre los detalles específicos de la operación, el hecho de que hubiera sido dirigida bajo la coordinación de Omar García Harfuch generó un amplio interés
entre analistas, periodistas y observadores de la seguridad pública, para muchos, la operación representaba un ejemplo de cómo el trabajo de inteligencia puede marcar la diferencia en un escenario donde las organizaciones criminales han aprendido a adaptarse rápidamente a la presión de las autoridades. Sin embargo, dentro del propio gobierno también existía la conciencia de que la lucha contra estas estructuras es una carrera de largo plazo. La desarticulación de una célula no garantiza que el problema desaparezca, ya que otras pueden ocupar su lugar en cuestión de semanas o incluso días. Por esa razón, el verdadero valor del operativo no se medía únicamente por el número de integrantes neutralizados, sino por la información obtenida y por el impacto psicológico que podía generar dentro de las redes de seguridad del cartel. Al final, lo ocurrido en aquella zona rural de Sinaloa se convirtió en una muestra de la compleja dinámica que define la lucha entre las autoridades y las organizaciones criminales en México. Por un lado, el gobierno intenta utilizar inteligencia y coordinación para debilitar a los grupos armados. Por el otro, los carteles continúan adaptándose, reorganizándose y buscando nuevas formas de mantener su influencia en los territorios donde operan. Ese equilibrio inestable es el escenario en el que se desarrolla cada operativo, cada investigación y cada movimiento estratégico dentro de un conflicto que aún está lejos de resolverse. En los días que siguieron al operativo, la atención de las autoridades se centró en comprender el alcance real del golpe que se había asestado contra la célula armada vinculada a la chapiza. Los informes que comenzaron a consolidarse dentro de las agencias de seguridad revelaban que los integrantes del grupo neutralizado habían estado operando durante meses en distintas zonas rurales del estado de Sinaloa, cumpliendo funciones que iban mucho más allá de la simple vigilancia territorial. Según los analistas, algunos de ellos participaban en el traslado de armas, el resguardo de rutas utilizadas para el tráfico de drogas y la protección de puntos estratégicos que la organización consideraba vitales para mantener su influencia en la región. Ese detalle explicaba por qué el operativo encabezado bajo la coordinación de Omar García Harfuch había generado tanto interés dentro de los círculos de seguridad. No se trataba únicamente de un enfrentamiento aislado, sino de una intervención dirigida contra un grupo que formaba parte de la estructura operativa que protege a los líderes de la facción. Dentro del aparato de inteligencia federal, la evaluación posterior al operativo se convirtió en una tarea prioritaria. Cada dato obtenido en el terreno podía ofrecer pistas sobre la forma en que funcionan las redes internas del cártel de Sinaloa. Los investigadores revisaron los vehículos utilizados por la célula, los equipos de comunicación que habían quedado en el lugar y los registros digitales encontrados en algunos dispositivos electrónicos. Ese tipo de evidencia suele revelar detalles sobre las rutas utilizadas por los grupos armados, las personas con las que mantienen contacto y los lugares que consideran seguros para reunirse. En ocasiones, un solo teléfono o una sola radio puede abrir una cadena de información que conduce a otros integrantes de la organización o incluso a nuevas células que operan en regiones cercanas. Los especialistas que analizaban el caso también intentaban entender cómo la pérdida de esa célula podría afectar el sistema de seguridad que protege a los operadores cercanos a Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Durante años, la estructura conocida como los Chapitos había desarrollado una red de protección basada en pequeños grupos, armados que se desplazan constantemente entre comunidades rurales para evitar ser detectados. Esa estrategia les había permitido mantener una presencia fuerte en varias zonas del estado sin concentrar demasiados hombres en un solo punto. Sin embargo, la intervención reciente demostraba que incluso esas células móviles podían ser localizadas cuando las autoridades lograban reunir suficiente información sobre sus patrones de movimiento. Dentro del gobierno federal, algunos funcionarios consideraron que el operativo enviaba un mensaje claro a las organizaciones criminales que operan en el país. La estrategia basada en inteligencia, vigilancia prolongada y operaciones rápidas podía producir resultados incluso frente a estructuras que durante años habían logrado evadir a las autoridades. En ese contexto, el papel de Omar García Harfuch fue visto por muchos como un elemento central en la coordinación de ese tipo de intervenciones. Su enfoque, según varios analistas, ha consistido en priorizar la recopilación de información antes de ejecutar cualquier despliegue, evitando operativos improvisados que puedan derivar en enfrentamientos prolongados o fallidos.
Sin embargo, el escenario seguía siendo complejo. Las organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa han demostrado a lo largo de los años una notable capacidad para adaptarse a los golpes que reciben. Cuando una célula es desarticulada, otras pueden asumir sus funciones o reorganizarse para cubrir los espacios que quedan vacíos. Esa capacidad de adaptación es una de las razones por las que la lucha contra estos grupos se ha convertido en un desafío de largo plazo para las autoridades. Cada operativo exitoso representa un avance, pero rara vez significa el final definitivo de la estructura que se intenta debilitar. A pesar de esas dificultades, los estrategas de seguridad consideraron que el golpe contra la célula de la Chapiza podría generar efectos importantes dentro del propio cartel. En organizaciones donde la confianza es un recurso escaso, cualquier operación exitosa de las autoridades puede sembrar dudas entre los integrantes del grupo. Los miembros de otras células podrían comenzar a preguntarse cómo fue posible que las fuerzas federales localizaran el punto de reunión y ejecutaran un operativo tan preciso. Ese tipo de incertidumbre a veces provoca cambios en las rutinas de seguridad, lo que a su vez puede generar errores o movimientos que facilitan nuevas investigaciones por parte de las autoridades. Mientras tanto, los analistas también observaban con atención la reacción de otras facciones que operan dentro del cartel. El Cártel de Sinaloa ha estado marcado en los últimos años por tensiones internas entre distintos grupos que buscan mantener o ampliar su influencia. Cada golpe que recibe una de esas facciones puede alterar el equilibrio de poder dentro de la organización. Aunque en este caso no se observaron reacciones inmediatas que indicaran un cambio drástico en la dinámica interna, los especialistas sabían que esos movimientos suelen desarrollarse de manera gradual y discreta. En las comunidades cercanas al lugar del operativo, la vida cotidiana comenzó a retomar su ritmo habitual con el paso de los días. Para los habitantes de esas regiones, la presencia de grupos armados y operativos de seguridad se ha convertido en una realidad difícil de ignorar. Muchos de ellos han aprendido a continuar con sus actividades mientras intentan mantenerse al margen de los conflictos que se desarrollan a su alrededor. Sin embargo, cada intervención de las autoridades genera también una mezcla de esperanza e incertidumbre. Algunos ven en estos operativos una señal de que el Estado está dispuesto a recuperar el control de territorios donde durante años han predominado los grupos criminales. Otros temen que cada golpe pueda provocar reacciones violentas que terminen afectando nuevamente a la población civil. Para el equipo que coordinó la operación, el trabajo no terminó con la intervención inicial. En los días siguientes se desplegaron nuevas acciones de vigilancia en la región para detectar posibles movimientos de otras células vinculadas a la Chapiza. En muchas ocasiones, cuando una estructura pierde integrantes, los miembros restantes intentan reorganizarse rápidamente para evitar que las autoridades aprovechen la situación. Mantener la presión durante ese periodo puede ser crucial para impedir que el grupo recupere su capacidad operativa en poco tiempo. El caso también se convirtió en un punto de referencia para los analistas que estudian la evolución de la estrategia de seguridad en México. Durante años, muchos operativos se centraron en la captura o eliminación de líderes visibles dentro de las organizaciones criminales. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que esos golpes, aunque importantes, no siempre logran debilitar de manera permanente a las estructuras que sostienen a los carteles. En respuesta a esa realidad, algunas agencias comenzaron a enfocarse en las redes operativas que permiten a estas organizaciones funcionar día a día, en células de seguridad, rutas de transporte, sistemas de comunicación y puntos de apoyo logístico. El operativo reciente encajaba precisamente dentro de ese enfoque. Para quienes observan la dinámica del narcotráfico en México, el episodio dejó varias lecciones. La primera es que las organizaciones criminales, por más sofisticadas que sean, siguen dependiendo de rutinas y patrones que pueden ser detectados cuando las autoridades cuentan con los recursos adecuados. La segunda es que la coordinación entre distintas agencias puede marcar la diferencia en operaciones que requieren rapidez y precisión. Y la tercera es que la lucha contra estructuras tan complejas como el Cártel de Sinaloa es un proceso prolongado en el que cada operativo representa solo una pieza dentro de un panorama mucho más amplio. Al final, el operativo que culminó con la neutralización de esa célula armada
quedó registrado como un episodio significativo dentro de la estrategia reciente contra las redes del narcotráfico. Para algunos analistas fue una muestra de la efectividad que puede alcanzar el trabajo de inteligencia cuando se ejecuta con paciencia y coordinación. Para otros fue simplemente un recordatorio de la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades en su intento por reducir la influencia de las organizaciones criminales en diversas regiones del país. Lo que ocurrió en aquella operación coordinada bajo la dirección de Omar García Harfuch no fue un hecho aislado, sino parte de una serie de esfuerzos que buscan limitar la capacidad operativa de las células armadas que sostienen a las grandes organizaciones del narcotráfico. Cada operativo deja información, genera reacciones y abre nuevas líneas de investigación que pueden conducir a futuras intervenciones. En ese sentido, el golpe contra la célula vinculada a la chapiza representa un capítulo más dentro de una confrontación prolongada que continúa desarrollándose en distintos puntos del país y que seguirá evolucionando conforme las autoridades y las organizaciones criminales adapten sus estrategias.